Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso, dándole gracias al Señor por este día, por el privilegio que nos da este día para poder estar al frente de esta pantalla, dándole gracias al Señor por el gozo que nos da a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este día maravilloso, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre de la gloria, Señor mío. Gracias, Señor, por un día más, Señor, que nos das de vida, Señor, para estar junto a nuestras familias, Señor. Gracias, aún uno no mereciendo, Señor, eso, Señor, porque uno es pecador, Señor. Pero gracias por tu misericordia, porque tú, Dios, eres bueno con nosotros. Aún nosotros somos malos, Señor, pero tú eres bueno con nosotros. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor mío, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Te clamamos, Señor, bendito sea el Dios todopoderoso, el Dios grande, maravilloso, el Dios de los ejércitos. Señor, bendito sea tu nombre, Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor. Dice la palabra también de Dios, dice claramente, Señor mío, que tú eres grande y maravilloso, Señor poderoso, Señor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu palabra dice claramente en Salmo capítulo 23. Bendito sea tu nombre, Señor grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor mío. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Que el Espíritu haga lo que tenga que hacer en nuestra vida. Un cambio queremos, Señor. Un cambio, papito lindo, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que para nosotros es imposible, Señor, pero para ti nada es imposible, papito lindo. Gracias, Señor mío. Bendito seas, grande, maravilloso, Señor. Leemos lo que nos dice en los libros de Romanos. En los libros de Romanos tenemos en el capítulo 9, vamos al capítulo 9, como elecciones de Israel. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, en que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción de la gloria, del pacto de la promulgación de la ley al culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y los cuales según la carne vino Cristo, cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serán llamados descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanecía no por la obra, sino por el que llama. Bendito seas y grande, maravilloso Señor. Claramente recordemos lo que nos dice en Romanos capítulo 9. Dios rechaza a Israel. En el corazón de Pablo por Israel, en el capítulo 9, trae un pequeño cambio de enfoque en los libros de Romanos. En Romano, en capítulo 1 al 8, Pablo nos convenció sobre las necesidades del hombre y la gloria, provisiones de Dios en Jesucristo a través del Espíritu Santo.
Ahora, en Romanos capítulo 9 al 11, Pablo trata con problemas asociados con las condiciones de Israel, que significa para Israel que no haya visto al Mesías. ¿Qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice de Israel? ¿Qué dice acerca de nuestras posiciones actuales en Dios? La pregunta va algo así, como puede estar seguro del amor de Dios y la salvación para mí, cuando parece que Israel una vez fue salvada y amada, pero ahora parece ser rechazada y maldecida. ¿Dios también me rechazó y me maldecirá también algún día? Si Dios no puede traer su pueblo antiguo de la salvación, ¿cómo saben los cristianos que Él puede salvar? Pablo no está procediendo aquí un tema nuevo y relacionado. Estos 3 capítulos son parte de la manera el que pone en claro cómo Dios de hecho salva a las personas de morir. Las tristezas de Pablo, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. En Romanos capítulo 8 nos habla. ¿Qué nos dice en capítulo 8 Romanos? Veamos lo que nos dice claramente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado. A la causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente vemos ahí que nos habla en Romanos. Tengo gran tristeza y continuo dolor, dice. En mi corazón, en Romanos 8, capítulo 8, Pablo nos deja encima de la gloria, asegurándonos que nada nos puede separar el amor de Dios, el cual está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, por lo que Pablo se ha vuelto tan sobrio en su tono. Tristeza y continuo dolor. Pablo siente esto porque considera a un pueblo que parece estar separado del amor de Dios, como en Israel y los incrédulos, cual rechaza al Mesías. Claramente vemos lo que nos dice en Romanos capítulo 8, verso 12 nos habla, ¿qué nos dice? Sí, así, hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Como vemos también en Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que santifica. ¿Y quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que
también resucitó y a que además está en la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o las angustias o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos por todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel quien nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni los presentes, ni los porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tristeza, continuo dolor. Pablo siente esto porque considera a un pueblo que perece estar separado del amor de Dios, de Israel incrédulos, el cual rechaza al Mesías de Dios. Verdad, digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio que el Espíritu Santo. Pablo utiliza toda afirmación posible para declarar su gran tristeza por Israel. Esto es algo que realmente él molestaba y estaba en su corazón. Como vemos en el verso 3 al 5, la fuente de la tristeza de Pablo, porque desearo yo mismo ser anatema. ¿Qué quiere decir anatema cuando hablamos aquí de anatema? Como vemos en el verso 3 y 4 nos dice, porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Porque si son israelitas, de cuales son la adopción de la gloria del pacto, de la promulgación de la ley del culto y las promesas, claramente vemos lo que nos dice anatema. Dice anatema es del maldito apartado, significa etimológicamente ofrenda, pero sus principales equivale al de maldiciones, en el sentido de condeno, de ser apartado, separado, cortado, como se apunta en un miembro de una comunidad del creyente. Era una sentencia mediante los cuales se impulsan a un hereje del seno de las ciudades religiosas. Era una pena aún más grave que la excomunión, porque el individuo era desterrado, a su vez era maldecido. Anatema, significado de un objeto maldito. Estar formalmente separado de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vemos claramente en los libros de Gálatas, en el capítulo 1, verso 8, nos habla claramente. También vemos también en Números, capítulo 21, verso 2 al 3. Josué también nos habla de ese mismo tema de anatema, en el capítulo 6, verso 7. Y si seguimos buscando más en Josué, encontramos anatema también. Anatema era una persona, objeto irrevocablemente devoto o dedicado a lo mundano. Por lo tanto, implicaba en sí la idea de destinado a la destrucción. Ciertos eruditos aplicaron al término anatema el significado de un objeto maldito. Claramente eso vemos que lo que nos dice Pablo está hablando claramente, dice, porque desearé yo mismo ser anatema, o sea, separado de Dios, pero no podemos, dice ahí, separado de Cristo por amor mis hermanos, los que son mis parientes,
según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley culta, del culto y promesa de quienes son patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos. Esta es una declaración dramática del gran amor y tristeza de Pablo para sus hermanos. Pablo dice que él mismo está dispuesto a ser separado de Jesús si es de alguna manera pudiera lograr la salvación de Israel. No debemos pensar que Pablo simplemente usa una metáfora dramática. Aquí la solemnes seguridad que él dio en Romanos capítulo 9 verso 1 nos recuerda que está siendo completamente sincero. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi corazón me da testimonio en el Espíritu Santo. Esta gran pasión por las almas le dio perspectiva a Pablo las cosas menores de los que le molestaban, porque estaban preocupados por algo más grande, las almas de los hombres. Obtén amor por las almas de los hombres. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. Lo dice Santiago capítulo 5 verso 20. Un hombre obtendrá, dice, obtén amor por las almas de los hombres. Entonces no estás quejándote por un perro muerto o un gato enfermo o sobre los problemas de una familia y de las pequeñas perturbaciones que Juan y María queden hacer por prácticas sin sentido. Será libertado de la mezquina preocupaciones. No necesita describirla más al fondo. Si está preocupado por las almas de los hombres, llena tu alma de gran dolor, tus pequeños dolores serán echados fuera. Desearé yo mismo ser anatema. Pablo refleja al mismo corazón que Moisés tenía en Éxodo, en el capítulo 32, versos 31 y 32. Vámonos a Éxodo. Gloria a Dios. 32. Gloria a Dios. Entonces volvió Moisés de Jehová y dijo: Te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdone ahora sus pecados, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y que Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Gloria a Dios. Veamos que lo que dice claramente aquí en el verso 33 del capítulo Éxodo 32. Y Jehová respondió a Moisés: Al que pecare contra mí, a este raeré yo de mis libros. Ve, pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Bendito y grande, maravilloso el Señor.
Gloria a Dios. Entonces volviendo Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdone ahora de pecado, y si no, raeme ahora del libro del que ha escrito. Por supuesto, Pablo también mostró el corazón de Jesús, quien fue hecho por nosotros maldición, para que pudiéramos ser redimidos. Como vemos en Gálatas capítulo 3, verso 13, debemos recordar que cuando se trataba de ministerio de los judíos fueron los peores enemigos de Pablo, los acosaron y les persiguieron del pueblo en pueblo, provocando mentiras y violencia en su contra, pero aún así él los amaba apasionadamente. No es fácil estimar las medidas de amor en un Moisés o en un Pablo, ya que nuestras razones limitadas no lo entienden. Como un niño no pueden comprender el coraje de los guerreros. La adopción de la gloria del pacto, de la promulgación de la ley en culto y la promesa es el dolor que Pablo siente por sus hermanos perdidos. Es aún más severo cuando él considera cómo Dios le ha bendecido con todos los privilegios de ser su propio pueblo especial. La gloria habla de la gloria de Dios y la nube de gloria visible mostrando la presencia de Dios entre su pueblo. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo? Pablo también considera el legado humano de ser el pueblo escogido de Dios, Israel. No solo nos dio la grande patriarca del Antiguo Testamento, pero Jesús mismo vino a Israel. Todo este legado espiritual hace que la incredulidad de Israel sea aún más problemática. Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esta es una de las declaraciones claras de Pablo, que Jesús es Dios. Aquellos que prefieren una puntuación que diga de lo contrario, impone sus puntos preconcebidos al texto. Casi todos los argumentos gramáticos favorecen a la primera posición, que dice que Cristo es Dios, pero los eruditos más recientes aceptan la segunda, que Dios, a quien se refiere al Padre, con el argumento de que Pablo en ningún otro lugar dice explícitamente que Cristo es Dios. Citando, esta es una de las declaraciones claras de la idea de Cristo, del cual según las observaciones de su humanidad, esta es la manera natural y obvia de puntualidades de oraciones, de hacer un alto total después de carne y empezar una nueva oración para la doxología. Es muy brutal y rara, porque Israel está en sus condiciones actuales desde perspectiva de Dios. Israel falló en ver a Moisés porque era de acuerdo con el plan soberano de Dios. ¿Ha fallado Dios con sus planes en cuanto a Israel? No, Dios no falló a su hijo de la promesa. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todo lo que desciende de Israel son israelitas, ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serás llamado descendencia, esto es, no a los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo.
no que la palabra de Dios haya fallado. Pablo piensa que alguien que mira a Israel y dice, la palabra de Dios le falló. Dios no cumplió su promesa, pero ellos porque no vivieron a su Mesías y ahora parecen maldecidos. Porque como sé que Él vendrá por mí. Pablo contesta la pregunta, afirmando que no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Un significado del nombre de Israel es gobernado por Dios. Pablo aquí dice que no todo Israel es verdaderamente gobernado por Dios. ¿Fallo la palabra de Dios? No. En lugar no, todo lo que desciende de Israel son gobernados por Dios. Pablo nos dice que nadie es verdaderamente Israel, o menos que sea gobernado por Dios. Tenemos una situación paralela con la palabra cristiano. No todos que son llamados cristianos son verdaderamente seguidores de Cristo. Los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. La palabra de Dios nos falló porque Dios aún alcanza a sus hijos según la promesa, los cuales puede o no ser lo mismo que los israelitas. Pablo demuestra que el ser solamente un descendiente de Abraham no salvó a nadie. Ejemplo, Ismael era tanto el hijo de Abraham como lo era de Isaac, pero Ismael era un hijo según la carne. En Isaac era un hijo según la promesa. Por este tiempo vendré y Sara tendrá hijo. Una era heredera del pacto de la salvación de Dios y el otro no, era Isaac, representando los hijos según la promesa de Ismael. Representa los hijos según la carne. Otro ejemplo de lo hecho de aquel promesa más importante que la relación natural, Jacob y Esaú. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, puesto que no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni el mal, para que el propósito de Dios, conforme a las elecciones, permaneciese no por la obra, sino por lo que llama. Se le dio el mayor servicio al menor, como está escrito, Jacob, amén, mas en Esaú aborreció. Isaac, nuestro padre, la elección de Dios entre Ismael e Isaac nos parece algo lógico. Es mucho más difícil entender por qué Dios eligió a Jacob para ser el heredero del pacto de la salvación de Dios en lugar de Esaú. Puede que no lo comprendamos tan fácilmente, pero la elección de Dios es igual de válida. No había aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal. Pablo señala que la elección de Dios no se basó en lo que hicieron Jacob y Saúl. La elección fue hecha antes de ellos que nacieran. Para que el propósito de Dios conforme a las elecciones permaneciese no por la obra sino por el que llama. Para que no penséis que Dios eligió a Jacob sobre Esaú, porque sabía de su obra de antemano. Pablo señala que no por las obras, en cambio, la razón para elegir se encontró en aquel que llama. Mayor servirá al menor. Dios anuncia esta intención en Rebeca antes de que los niños nacieran y repitió su veredicto. Mucho después de que Jacob y Esaú habían pasado de este mundo. A Jacob amén, mas a Esaú aborrecí. Debemos considerar el amor en el odio del cual Pablo habla que
Pablo habla aquí con respecto a su propósito de elegir a uno para que se convirtiese en heredero del pacto de Abraham. En ese sentido, la preferencia de Dios podría considerar correctamente como una de nuestras de amor hacia Jacob. Y odio hacia Saúl. Moriréis, cita ejemplares, en donde aborrecen claramente parece significar algo como menudo o amado. En Génesis capítulo 29, versos 31 y 33, Deuteronomio capítulo 21, verso 15, en Mateo capítulo 6, verso 24, en Lucas capítulo 14, verso 26, en los libros de Juan capítulo 12, verso 25, pero él está de acuerdo con la idea de Calvin de que la verdadera idea aquí es mucho más con acepto al rechazo que el entendimiento de amado y odiado. En general vemos que Saúl era un hombre bendecido. En Génesis capítulo 33, verso 8 al 16, Génesis capítulo 36, Dios aborrecía a Saúl en cuanto a la herencia del pacto, no es cuanto a las bendiciones de esta vida o la venidera. Una mujer le dijo una vez al Señor, no puedo entender que Dios dijo que aborrece a Saúl. Eso contesta. Spurgeon nos dice, dificultades, Señor, mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. Nuestro mayor error es considerar las elecciones de Dios, el pensar que Dios elige por razones arbitrarias, como si eligiera de una manera de Pin. Quizás no haya manera de comprender las razones que Dios tiene para elegir, y son razones que Él solo conoce, pero las elecciones de Dios no son caprichosas. Él tiene un plan y la razón es así. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Gracias por este mensaje que nos da, Señor. Como tu palabra mismo dice claramente, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecado. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso al pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito y grande, maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por estas palabras que nos has dado. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria. Señor mío, gracias por estas palabras, gracias por ese maná, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esas palabras, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, ese don de entendimiento de tu palabra, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor mío. Bendito sea, grande, maravilloso. Padre bendito, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que nosotros no tenemos esa fuerza para hacerlo, Señor. Pero para nosotros es imposible, pero para ti nada es imposible, Señor mío. Gracias, Señor. Ante todo me despido de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Hasta pronto. Pon un amén. Pon un gloria a Dios, algo que te identificó, amigo amado, hermano. Dios te bendiga.